Bien, y como ya habéis visto, ya hemos mirado cómo aplicar degradados no solamente a un objeto, sino también al filete del objeto. Y hay una serie de cosas que no sé si os habéis estado fijando, porque hay gente más observadora que otra, pero no sé si os habéis estado fijando, voy a mover esto aquí, que cuando estaba haciendo un degradado del filete, es decir, del contorno de un objeto, no estaba quedando del todo bien. Había un efecto raro cuando estaba aplicando la transparencia. Si no os habéis fijado, voy a hacerlo ahora para que os fijéis, ¿vale? Yo voy a crear un objeto cualquiera, un rectángulo. Voy a crear este rectángulo aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí, así, ¿vale? Me ha salido un degradado en el centro, pero yo al color del centro no le voy a aplicar ningún degradado. Recordad que cuando yo trabajo en Illustrator tengo color del relleno del objeto y color del filete del objeto, que es esto. Si yo cambio el color de esto, con el objeto seleccionado me va a cambiar el color del objeto. Pero si lo que quiero es cambiar el color del filete, tengo que hacer clic aquí para que el filete me pase primero. Y entonces yo ya sé que estoy trabajando con esto y no con esto de detrás, ¿vale? Si yo le diera al relleno de trazo por defecto, me lo pondría en blanco y negro. Voy a darle a Control Z para deshacer. Y yo ahora lo que quiero es cambiar el color del fondo de esto. Voy a cambiar el color del fondo, hago clic aquí. Utilizo la herramienta de selección, que se hace con V. Voy a hacer clic afuera, voy a hacer clic ahora en el objeto para asegurarme de que lo tengo seleccionado. Me voy a ir a la paleta de muestras, que es la paleta del pintor, ¿vale? Y voy a coger un color cualquiera, ¿eh? Como estamos en España, pues vamos a coger un amarillo español, ¿vale? Amarillo, ¿eh? Bien, ya tengo el amarillo. Bien, ahora voy a coger y voy a seleccionar el filete. Voy a seleccionar el objeto, concretamente, este objeto de aquí, ¿vale? Y voy a empezar a trabajar con el filete. Si yo quisiera cambiar el color del filete, haría clic aquí. Ya estaría trabajando con el filete. Me iría a muestras de color y elegiría, pues por ejemplo, ya que estamos con la temática española, un rojo español, ¿vale? Haría clic aquí y tendría el filete en rojo. Aquí tengo una paleta rápida de opciones, ¿vale? Voy a seleccionar del trazo 7 puntos, ¿eh? Pero también podría hacerlo aquí. Si yo le doy a Control Z, yo aquí tengo una ventana, que es la ventana trazo, ¿eh? Si hago clic aquí, podría seleccionar el grosor del trazo. 7 puntos, por ejemplo. Fijaos que yo, por ejemplo, tengo aquí esto configurado de esta manera. Y la paleta trazos la tengo aquí, pero en realidad esta paleta como que no tiene mucho sentido que esté aquí, porque si yo aquí tengo pinceles y tengo símbolos, la verdad que lo de los trazos debería estar aquí, ¿verdad? Porque esto tiene como mucho espacio libre. Vale, pues lo puedo mover. Hago clic con el botón izquierdo del ratón aquí, en las rejillitas estas, en las líneas estas, hago clic aquí con el botón izquierdo del ratón, no lo suelto, el botón izquierdo, lo mantengo pulsado y ahora muevo el ratón y plaf, y me sale este botoncillo. Lo tengo aquí, voy a expandirlo, expandir paneles, y ya me sale aquí, ¿vale? ¿Que lo quiero contraer? Pues lo contraigo, ¿vale? ¿Que lo quiero meter aquí? Pues muy fácil, hago clic aquí, en las líneas estas, con el botón izquierdo del ratón, no lo suelto, muevo el ratón, me voy moviendo, y fijaos lo que pasa. Si yo lo suelto aquí, veis que sale una línea azul, se pondría entre esta ventana y entre esta ventana. ¡Plaf! ¿Veis? Pero yo no quiero eso, ¿eh? Lo voy a mover. Hago clic aquí en la pestañita trazo con el botón izquierdo del ratón. No lo suelto y lo muevo y lo saco fuera. No, yo quiero meterlo aquí, en este grupo de pestañas. Pues hago clic aquí, en la pestañita trazo, pulso el botón izquierdo del ratón, no lo suelto. Haciendo clic en la pestañita trazo, me muevo. Y me pongo aquí cuando ya se me marca todo el cuadrado en azul. ¿Lo veis aquí marcado? Todo azul. ¿Veis cómo se marca todo en azul? ¿Lo veis? Aquí al revés que si me muevo cambia, ¿veis? Pero ¿veis cómo se marca todo en azul? Vale. Pues ahora lo que hago cuando está marcado ese cuadrado en azul, lo suelto, el botón izquierdo del ratón y flaps. Y ahí se me mete trazo. Esto tiene como más sentido, ¿verdad? Pinceles, símbolos y trazo. Recordad que estoy con mi espacio de trabajo. Eso significa que si yo me voy al espacio de trabajo pintura, todo esto me va a cambiar. Pero si yo me voy al espacio de trabajo Mister, fijaos que ya tengo todo configurado a mi entorno, a mi antojo. Aparecen mis libros de color Pantone, los trazos los tengo aquí donde los pinceles, todo perfectamente, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Aquí tendría más cosas, como las herramientas de alinear, etc. Fijaos que yo estoy siguiendo una lógica. Aquí tengo colores y aquí tengo todo lo que es relativo a dibujos, a pinceles, cosas así, ¿vale? Y las mesas de trabajo, que son las páginas que tengo, es
están aquí abajo, ¿vale? Ya sabéis que para contraer un nivel o para expandirlo, doble clic aquí, expande, doble clic aquí, contrae, doble clic aquí, contrae, doble clic aquí, contrae, doble clic aquí, contrae, doble clic, expande, expande y expande, o un solo clic, doble clic para contraer y un solo clic para expandir, ¿vale? También es así. Voy a hacer doble clic aquí, contrae, doble clic aquí, contrae, doble clic aquí, contrae y doble clic aquí, contrae, ¿vale? Doble clic. Voy a cambiar esto, le voy a dar a control Z para deshacer, pero ya sabéis que de esa manera se contrae. Cuando hay solamente cuando hay solamente una pestaña, ¿vale? Cuando hay varias pestañas, lo que ocurre es que las opciones se contraen al mínimo de esas opciones. Si yo le doy a mostrar opciones, se me mostrarían todas estas opciones. Si yo le doy a mostrar opciones, ¿vale? Se me mostrarían todas las opciones. Si yo le doy aquí a mostrar opciones, que lo tengo aquí, no me lo estaría marcando porque efectivamente no tengo nada ahora mismo que marcar, ¿vale? Pero si yo le doy clic aquí, se me expandiría, y si le doy clic aquí, se me expandiría, ¿vale? Bien, en principio tenemos esto de aquí. Por tanto, repasamos. Ya sabemos que si hago doble clic, contraigo, doble clic, contraigo, doble clic, contraigo, y un solo clic, expande, expande y expande. Si yo muestro las opciones, se me expandirían todas las opciones de esa ventana, ¿vale? Si hago doble clic aquí y contraigo y hago clic aquí, ya no tendría mostrar opciones, sino simplemente opciones de mesa de trabajo, que podría sacarlo como una nueva ventana. Lo voy a dar a cancelar, ¿vale? Pero simplemente ya sabéis la mecánica. Doble clic contrae, un clic expande la ficha. Cuando hay varias fichas, si hago doble clic, me la contrae, pero no completamente, sino me contrae parte de las opciones. Y si hago doble clic, me la contrae aún más. Y si hago doble clic, todavía me la contrae aún más. Y si hago otro doble clic, lo que ocurre es que me las muestra todas. Así que la mecánica es muy simple. Por ejemplo, en mesas de trabajo, ¿vale? Voy a hacer doble clic, me lo contrae todo. Voy a hacer un clic, me lo expande. Pero fijaos que hay solamente una ficha, ¿vale? Aquí en estilos gráficos lo mismo. Doble clic, me lo contrae. Un clic, lo expande. Doble clic, me lo contrae. Doble clic, me lo contrae aún más. Un clic, lo expande. Fijaos que a medida que esto va teniendo bloques de opciones, se van contrayendo los bloques de opciones. Por ejemplo, en trazo tengo un bloque de opciones aquí, otro bloque aquí, otro bloque aquí, otro bloque aquí. Si hago doble clic, me contrae un bloque de opciones. Si hago otro doble clic, me contrae otro bloque de opciones y me lo reduce más. Y si hago doble clic, ya me lo contrae todo. Y si hago un clic, lo vuelve a mostrar todo. Doble clic va contrayendo, y cuando ya está totalmente contraído, porque si yo hago doble clic y me contrae un nivel y hago un solo clic, no tiene ningún efecto, ¿vale? Esto es doble clic para ir contrayendo hasta llegar al máximo, y cuando ya se ha contraído al máximo, un solo clic lo muestra. Y recordad siempre que yo recomiendo, cuando tengo algunas opciones, cuando se entra en una pestaña, comprobar que todas las opciones se están mostrando, ¿vale? Para tenerlo perfectamente controlado. Bien, ya tenemos aquí un objeto, ¿vale? Es un cuadrado amarillo y un filete, es decir, un borde rojo, ¿vale? Muy bien. Cuando nosotros estábamos aplicando degradados, fijaos que yo le puedo decir a esto, a la hora de trabajar con degradados, recordemos que tenemos que activar para qué queremos el degradado. Para el fondo, ahora estaríamos trabajando con el fondo para aplicar degradados. O con el trazo, con el filete, que también se llama. Como yo no quiero cambiar el color del fondo en un degradado, sino que quiero cambiar es el color del trazo, voy a hacer clic aquí para que el trazo se me ponga primero. No sé si estáis viendo que cuando yo hago clic aquí, aquí también cambia, ¿vale? Ahora mismo estaría trabajando con el fondo del objeto, y si hago clic aquí, veis que esto se me pone por encima, ahora mismo estaría trabajando con el trazo del objeto, pero recordad que el objeto siempre tiene que estar seleccionado. Si yo no selecciono el objeto, no trabajo con nada. Aunque ponga esto primero, lo otro detrás, no trabajo con nada. Para estar seguros debo hacer clic aquí y debo de ver estos manejadores que le aparecen al objeto. En estos momentos yo ya sí sé que tengo el objeto seleccionado y que estoy trabajando con el objeto, ¿vale? Y si yo hago clic al fondo, pues ahora mismo le estaría dando, podría aplicar un degradado al fondo, o si yo hago clic aquí,
estaría aplicando un degradado al filete, es decir, al borde del objeto. El borde, que es esto rojo, se le llama borde o se le puede llamar filete, ¿vale? Como un filete de ternera, pues lo mismo, ¿vale? Igual. Bien, yo voy a aplicar un degradado y voy a decir que el degradado sea lineal, ¿vale? Por ejemplo, para no complicarnos la vida, voy a hacer clic aquí en tipo y voy a seleccionar lineal. Muy bien. Y yo aquí ya tengo un degradado aplicado que era transparente, pero fijaos que para no complicarnos la vida, yo me voy a ir a uno ya preseleccionado de blanco y negro, ¿vale? Y voy a empezar desde cero. Voy a decir que el trazo de degradado se aplique dentro del trazo. Vale, no voy a aplicar estos efectos de aquí. Voy a hacer clic en un cubillo de color, doble clic, y me va a saltar aquí a las paletas de color, ¿vale? Recordad que cuando no eran colores podíamos cambiarlo aquí, el modo de color, cuando nos salía el modo de color podíamos cambiarlo. En este caso este es un blanco, definido como color. Yo voy ya, tengo aquí colores, fijaos que aquí en el modo de color, cuando estábamos en la paleta de color, aquí arriba podíamos seleccionar escala de grises, RGB, HSB. Como trabajamos con arte gráfica siempre CMYK, ¿vale? Esto hay que tenerlo como CMYK y aquí podríamos componer el color directamente con los canales de cian, magenta, amarillo y negro, que es el equivalente a los cartuchos de tinta de una impresora de inyección de tinta, cian, magenta, amarillo y negro, o podríamos seleccionar el color directamente con el cuentagotas. Yo en este caso no voy a hacer eso, sino que me voy a ir a las muestras, que es la paleta del pintor, ¿vale? Y voy a coger un color cualquiera. Voy a coger como un verde, ¿verdad? O como un azul. Voy a coger un azul oscuro, ¿vale? Azul, o no, un azul claro, ¿vale? Voy a coger un azul claro aquí. Bien. Y ahora es que ya tengo este color azul claro, ¿vale? Le voy a dar una opacidad del 30%, ¿vale? Que queda como transparentoso. Muy bien, vale. Y ahora voy a hacer clic en el cubillo este de color, voy a hacer doble clic y me va a salir ahora mismo las que son las paletas de color y voy a elegir otro color. Voy a coger un azul oscuro, ¿vale? Y le voy a dar una opacidad, pues del 50% mismo, por variar un poquillo, Vale. Pues ya sabemos que aquí tengo un color que está con el 50% de opacidad, que es como transparente, y aquí tengo otro color azul que es como transparente. Vale, pero sin embargo, fijaos que aquí están pasando cosas raras. De momento yo sé que esto es transparente, porque si yo me pongo aquí, ¿verdad? Vemos que efectivamente los trazos, ¿veis como aquí hay una transparencia? ¿Veis cómo este objeto se está viendo al pasar por dentro del trazo? ¿Lo estáis viendo? Y si yo me pongo aquí, fijaos cómo pasa lo mismo, como este objeto parece que se está viendo dentro del trazo cuando entra. Sin embargo, aquí como un cambio de color raro. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Veis? Aquí este objeto parece que está entrando dentro del trazo, pero hay como un cambio de color raro. Mira, os lo voy a ampliar para que lo veáis bien. Fijaos qué cosa más rara está pasando aquí. Bueno, y lo que está pasando es algo muy simple, ¿vale? Voy a reducir con la lupa. Ya sabéis que si pulsáis la tecla Alt, mantenéis pulsada la tecla Alt cuando la lupa está activada, os va a cambiar la lupa en menos, y si soltáis la tecla Alt del teclado se os va a poner la lupa en más. Voy a pulsar la tecla Alt, voy a reducir, voy a ampliar un poquito más, ¿vale? Así mismo, voy a mover esto de aquí y os voy a explicar por qué está pasando esto. Esto está pasando porque nosotros tenemos que trabajar con el trazo, ¿vale? Y a la hora de trabajar con el trazo, nosotros tenemos diferentes opciones. Fijaos que yo ya aquí tengo lo que es trazo, aquí tenía pinceles, símbolos, trazo, ¿vale? Recordad que siempre el objeto tiene que estar seleccionado. Yo hago clic en la herramienta de selección y hago clic en el objeto. Y si me voy a trazo, aquí controlo el grosor del trazo. Le voy a poner 9 puntos, ¿veis? Que consigo cambiarlo. Aquí tengo diferentes opciones de remate. Yo puedo decir que las opciones que las esquinas no sean cuadradas, sino redondeadas. Pues ya están como redonditas. O puedo decir que tengan como una especie de chaflán, que sean biseladas. Pues ya están como biseladas, ¿veis? Yo voy a decir que sean cuadradas, ¿vale? Sin embargo, ¿dónde pongo yo el trazo? Yo ahora mismo, ¿cómo tengo el trazo? Al centro del objeto. ¿Qué significa? Que el filete del objeto, es decir, el trazo, está la mitad fuera y la mitad dentro. Como está la mitad fuera y la mitad dentro, por eso me está quedando este cambio de color. Pero ¿y si yo le digo que el trazo se alinee al exterior? ¿Qué va a pasar? ¡Ah! Ahora sí. Ahora ya no hay ese efecto raro. ¿Por qué no hay ese efecto raro? Porque el trazo se me está alineando fuera del objeto. Fuera del objeto. Es decir, que toda esta cosa de aquí no está mitad dentro del objeto, mitad fuera del objeto, sino todo está fuera del objeto. Y ahora fijaos lo que va a pasar. ¿Veis la transparencia? ¿Veis? Queda perfecto, el degradado queda perfectamente definido.
y tenéis la transparencia. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre si yo le digo que me lo meta al interior? Pues que entonces esa transparencia se está aplicando, pero el trazo no sale hacia afuera, sino el trazo se mete hacia adentro. Por tanto, veis esos cambios de color, pero el trazo está dentro del objeto. ¿Qué ocurre si yo le digo que esté en el centro? Pues que mitad del trazo está fuera y mitad del trazo está dentro, ¿vale? Es así de simple, ¿vale? Yo voy a decir que el trazo esté fuera, al exterior, ¿vale? Y ya que estamos aquí, ya sabéis que podéis configurar diferentes tipos de remate del trazo, ahora lo vamos a ver. Vamos a trabajar con líneas discontinuas. Y a la hora de trabajar con líneas discontinuas, Illustrator tiene una potencia tremenda. Yo si por ejemplo hago clic aquí en líneas discontinuas, ya veis que me puedo configurar una línea discontinua indicando si voy a conservar proporciones de hueco o si voy a alinear los guiones y los ángulos al final, ¿vale? Pero lo más importante que tenéis que tener aquí en cuenta es que podemos configurar tanto las líneas como los huecos. Por ejemplo, yo voy a decir que el guión, es decir, que la línea, que se conoce aquí como guión, la línea se conoce como guión y el hueco es esto de aquí. Yo voy a decir que la línea tenga 5 puntos y los huecos tengan 7 puntos. ¿Qué tengo yo aquí? Pues lo que tengo aquí es que tengo líneas de 7 puntos y huecos de 7. Voy a decir ahora que las líneas tengan 8 puntos y que los huecos tengan 3. Y ahora voy a decir que las líneas tengan 12 puntos y que los huecos tengan 4. Fijaos el tipo de configuración tan extraña que nos hemos hecho aquí. Nosotros podemos configurar perfectamente las líneas discontinuas como queramos, ¿vale? Y por supuesto podemos darle todo tipo de remates a los extremos. Podemos decir que sean extremos redondeados, le podría volver a cambiar el tamaño. Podemos decir que sean extremos cuadrados, extremos proyectados, o podemos decir que sean extremos planos. Podemos terminar las esquinas redondeadas o biseladas, ¿vale? Podemos hacer todo tipo de opciones y el trazo se puede alinear al centro, en el interior o al exterior. Veis que la cantidad de opciones que nosotros tenemos es increíble. Si yo desmarco línea discontinua, ya no podría configurar lo que son las líneas discontinuas. Bien, de la misma manera que hemos hecho este trazo de aquí, ¿vale? Yo voy a borrar este objeto. Voy a crearme otro objeto, como podría ser, pues, por ejemplo, una estrella, ¿vale? Voy a ponerla aquí. Ya me ha aparecido con este trazo, con esta configuración de colores por defecto. Yo voy a cambiar el color, aquí voy a poner un color mismo, voy a darle luz a esto que está muy oscuro, voy a seleccionar cualquier color, voy a seleccionar, pues, por ejemplo, un color naranja, voy a seleccionar un color naranja, no voy a aplicar un color degradado, por tanto yo voy a salir de los degradados, simplemente me voy a ir a muestras, voy a pinchar en cualquier color, por ejemplo en naranja, ¿vale? Y a esto no le voy a dar color al fondo del objeto. Para quitar un color, para dejar un objeto sin color, hay que quitarle el color, no ponerlo en blanco, porque blanco es un color. Para quitar el color habría que quitarle el color. Y habría que pulsar la tecla ñ o hacer clic en ninguno. Si hago clic aquí, le doy a ninguno, ya no tengo color en el objeto. Que no es lo mismo que irme a muestras y seleccionar el color blanco, ¿vale? Ahora aquí hay un color blanco, esto es color blanco, esto es un degradado que yo podría aplicar al objeto que no me interesa y esto es ningún color. Vamos a ver la diferencia entre color blanco y ningún color. Ahora mismo este objeto tiene color blanco. Yo voy a hacer clic en él y lo voy a poner aquí encima. ¿Veis? Hay un color blanco, significa que este objeto tapa a este objeto. Pero si yo hago clic aquí, en ninguno, ¿veis? Este objeto no tiene color. No podemos decir que sea transparente, es que no tiene color, ¿vale? Esa es la palabra correcta. Luego os explicaré cómo darle transparencia a los objetos, ¿vale? Yo voy a mover esto de aquí y para seguir viendo las opciones del filete, yo voy a decir, pues, por ejemplo, que tenga 3 puntos de trazo, color seleccionamos naranja
Y voy a desmarcar línea discontinua, ya lo tendría completo. Voy a marcar línea continua y aquí tengo dos opciones dependiendo del objeto. Uno es conservar las longitudes de hueco y guión exactas. Y otra es alinear los guiones con los ángulos y los finales de los trazados ajustando las longitudes para que encajen. Yo voy a hacer clic en esta y veis que obtengo una variación distinta. Y voy a hacer diferentes configuraciones. Aquí tenía 12, aquí voy a poner 7, aquí voy a poner 12, aquí voy a poner 5, aquí voy a poner 14 y aquí voy a poner 3. ¿Veis? Y ya he hecho unas configuraciones distintas. Y podría darle un perfil de pincel o de pluma, que en este caso podría seleccionar otros tipos de perfiles. Si es uniforme, si es un perfil de anchura, podría voltearlo a lo largo o no, ¿vale? Podría seleccionar otro tipo de perfil, un perfil de anchura 5, un perfil de anchura 3 o 4, diferentes perfiles que podría seleccionar, ¿vale? Yo de momento lo voy a dejar uniforme porque es la opción más lógica. Si hago clic aquí, veis que me cambia la forma de trabajar, ¿vale? Y aquí tengo diferentes opciones. Podría redondear las puntas de la flecha, podría biselarlas para que parezcan cuadraditas, puedo dejarla en vértice, puedo poner los extremos redondeados, veis como los extremos ya me están cambiando de redondeado, o puedo poner los extremos proyectados, o puedo poner los extremos normales. ¿Veis? Se puede trabajar con todas estas opciones tal y como hemos estado viendo en todo momento. Bien, finalmente, ya que hemos aprendido a establecer los trazados, os voy a explicar cómo se podría añadir flechas a un trazado, que es muy simple. Yo tendría aquí la herramienta, por ejemplo, de segmento de líneas. Si hago clic en un sitio, automáticamente me va a salir esto, pero yo lo voy a hacer así. Voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón, no lo voy a soltar. Ahora voy a soltar el botón izquierdo del ratón y vemos que me crea una línea, ¿vale? Me ha creado una línea, de aquí a aquí. El trazado, el grosor son 10 puntos, se lo voy a bajar un poquito, se lo voy a bajar a 7. En puntas de flecha, yo podría seleccionar puntas de flecha para una parte de la línea o para otra parte de la línea. Si hago clic aquí, me está seleccionando la punta de flecha de esta parte, y si hago clic aquí, me está seleccionando la punta de flecha de esta parte, que podría cambiar en cualquier momento. Y podría alternarlas, podría pasar una punta de flecha a un lado o a otro. Podría también cambiar la escala, hacerla más horizontal o menos horizontal, ¿veis? Tenéis muchas opciones de línea para poder cambiar, ya sabéis que podéis cambiar lo que es el factor, ¿vale? De la escala, para el fin de la flecha o para la punta, el inicio de la punta de flecha, ¿vale? Podéis cambiar la escala de una flecha o la escala de otra flecha, ¿vale? Podéis cambiar las opciones de alineación, ampliar la punta de flecha más allá del final del trazado o mantenerlo dentro de las longitudes del propio trazado. Es decir, que la flecha comience a partir de aquí o que la flecha cuando termine el trazado se extienda hacia dentro del trazado. Tenéis diferentes opciones, ¿vale? Por supuesto también podéis usar líneas discontinuas con las mismas opciones que hemos estado haciendo antes, ¿vale? La opción límite es algo que no la vais a utilizar, ¿vale? Prácticamente porque nos cambiaría a un biselado si nosotros alcanzamos un determinado número de puntos, pero eso es algo que no, la verdad es que no se usa nunca. Yo no sé ni por qué lo tienen puesto ahí. Es algo que normalmente no se usa. Y por supuesto podéis tener diferentes perfiles para el trazado, ¿vale? Yo le voy a dar uniforme, que es el perfil que nosotros tenemos aquí. Una vez entendido esto, ¿vale? Una vez entendido esto, sí me parece muy interesante, ya tenéis los rudimentos básicos o las cosas básicas para entender cómo funciona el color en Adobe Illustrator, qué es un color, qué es no tener color, qué es tener color blanco. Y finalmente nos queda la transparencia de color de un objeto para ya darle carpetazo al tema del color y entender cómo funciona esto. Yo me voy a crear un objeto cualquiera. Ya que estamos con la flecha, con la estrella, voy a crearme una estrella mismo. Bueno, hay muchas estrellas. Voy a crearme otro objeto. Voy a crearme un rectángulo redondeado, ¿vale? Voy a hacer clic aquí con el botón izquierdo del ratón. No lo suelto, me voy moviendo para arrastrar el ratón, ¿vale? Suelto el ratón y ya me ha creado el rectángulo redondeado. Me voy a ir aquí a color, ¿vale? Voy a hacer clic en relleno, que como tiene una franja roja en diagonal significa que el relleno no tiene color, ¿vale? Y en la paleta de muestras, que es donde están los colores, voy a seleccionar un color para no andar seleccionando los colores Pantone ahora mismo, ¿vale?
Recordad que esto era símbolo de tinta plana, pero bueno, vamos a olvidarlo ahora mismo. Voy a seleccionar cualquier color. Por ejemplo, este azul, ¿vale? Y le voy a quitar el filete. Voy a decir que esto no tenga filete, porque no me apetece a mí que lo tenga ahora mismo. Para ello le voy a dar a la tecla ñ, que sería ninguno, es decir, sin ningún color, sin filete. Si yo al filete le quito el color, significa que el filete no existe, porque no tiene ningún color. Vale. Yo le voy a dar una transparencia, voy a hacer clic en la herramienta de selección que se selecciona con la V, voy a hacer clic afuera, desmarco el objeto, para que veáis cómo se marca un objeto. Si hago clic aquí, se me marca el objeto, ¿vale? Y yo ahora que tengo aquí el objeto, voy a aplicarle una transparencia. Y hay dos cosas. Una cosa es opacidad y otra cosa es transparencia, ¿vale? Y ahora vamos a explicar lo que es transparencia y lo que es opacidad. De momento, si yo esto lo muevo aquí afuera y lo cierro, he hecho una desgracia, ¿vale? He hecho una desgracia. Ahora, ¿cómo puedo yo sacar esa paleta de transparencia? Recordad la filosofía de trabajo de Illustrator. Ventana nos muestra ventanas. Ver nos muestra cosas como reglas, cuadrículas, etcétera, así, ¿vale? Yo voy a irme a ventana, voy a buscar transparencia. Voy a ver que la lista está de la A a la Z. Veis que tiene un orden alfabético. A, B, B, C, D, E, F. No existe G, H. No existe I, J. No existe K, A, L. No existe M, N, O, P, Q. No existe R. Tampoco existe S. ¿Veis? Está todo ordenado. Entonces, si yo voy buscando la transparencia, la T me tiene que caer para abajo. Y aquí está, efectivamente, transparencia. Si hago clic aquí, se me va a mostrar la ventana de transparencia, ¿vale? ¿Que cómo la encajo aquí? Pues como hemos aprendido antes. Yo creo que la ventana de transparencias debe estar debajo de los trazos, los pinceles y de los colores, ¿vale? Porque las transparencias se pueden aplicar a muchas cosas. Entonces yo de momento, como en este caso las transparencias se aplican a lo que es el objeto, no al filete, ¿vale? Y estamos dando transparencia, pues yo las transparencias o las metería donde está la zona de color, o para no cargar esto mucho de pestañas, lo pondría en una zona intermedia. Yo la transparencia la voy a poner tal y como la tenía antes, entre estilos gráficos y pinceles, entre la ventana de pinceles, símbolos y trazos, que es esta ventana de aquí, y la ventana de estilos gráficos. Para ponerlo en medio, clic en la pestañita de transparencia, pulso el botón izquierdo del ratón, no lo suelto, voy moviendo, y veis como ya me ha cambiado y se me ha puesto una línea azul horizontal. ¿La estáis viendo ahí? Si suelto, clic, automáticamente ya lo tengo colocado, ¿vale? Bien, opacidad del objeto, en cierta manera, va a ser la transparencia que va a tener este objeto. Yo lo voy a poner aquí, ¿vale? Veis ahora mismo que es un objeto sólido, pero si yo bajo la opacidad con este desplazador, vemos que el objeto ya va siendo transparente, ¿vale? Muy transparente, casi ya transparentísimo del todo, ¿veis? De hecho casi ni se nota, hay unas ligeras variaciones. Si hago clic ahí y le voy aumentando la opacidad, el objeto va siendo más opaco. Pero una cosa es eso, la opacidad, y otra cosa es el modo del objeto. ¿Qué es el modo del objeto? Yo no sé si recordáis, y esto es lo bueno que tiene Illustrator, es que Illustrator es muy Photoshop, ¿vale? Tiene muchos efectos que podéis ver en el Photoshop. Entonces yo no sé si recordáis que las capas en Photoshop tienen la capacidad de tener unos modos especiales, ¿vale? De ajuste del color, que en cierta manera dan ciertas transparencias, ¿vale? Por ejemplo, el modo normal es el modo normal, es en el que tengo yo ahora mismo el objeto, está en el modo normal. Para tener la seguridad de que el objeto está seleccionado, simplemente hago clic en él, vemos que me salen estos manejadores alrededor, ¿vale? Y aquí me aparece el mismo objeto, ¿vale? Si hago doble clic aquí, no me haría nada. No me voy a liar ahora mismo con la creación de máscaras de objeto porque es algo más avanzado, ¿vale? Simplemente estamos trabajando con color normal ahora mismo. Si hago clic aquí, yo tengo diferentes opciones para el objeto. Si yo le digo oscurecer, fijaos que el color del objeto me está valiendo para oscurecer los objetos que están al fondo. Si yo hago clic aquí y le doy a multiplicar, tengo un resultado similar. Si yo le doy a sobreexponer, me da otro tipo de resultado. Si le doy a aclarar, me está aclarando los objetos. Si le doy a trama, me está creando otro tipo de resultado. Si le doy a sobreexponer color, también me está creando otro resultado. ¿Veis?
Hay diferentes modos, luz suave, se puede hacer que este objeto sirva para dar una luz suave al resto de los objetos, o una luz fuerte, que en este caso no tendría ningún tipo de efecto, una diferencia de colores en los objetos que están en el fondo, o una exclusión, ¿vale? Un tono, una saturación, un color, que es teñir del propio color azul los objetos que están de fondo, o una luminosidad, ¿vale? Yo estos modos puedo hacerlo. Lo normal es tener el modo normal. También es cierto que estos modos se pueden combinar con la opacidad. Por ejemplo, yo voy a decir que aquí voy a meter una opacidad del 60%, ¿vale? O del 40%, voy a meter una opacidad del 36%, ¿vale? Y voy a decirle que me ponga un modo oscurecer. Pues vemos que el modo oscurecer me está oscureciendo los objetos que está dentro, pero se me está combinando con una opacidad del 60%. Lo mismo puedo hacer con diferentes modos, por ejemplo multiplicar, o puedo por ejemplo aclarar, etcétera. Tengo diferentes modos de color. Las transparencias de los objetos, ¿vale? Se controlan con la opacidad, y los modos de color se controlan con el modo de color del objeto, el modo de color del objeto, ¿vale? Que también se puede combinar a su vez con la opacidad. Yo voy a darle a control Z, ¿vale? Y voy a volver al estado del objeto anterior, si pulso control Z varias veces vais viendo que el objeto puede ir cambiando, Voy a deshacerlo hasta quedarme sin ningún objeto, que era como lo tenía antes. Bien, y ya que hemos estado aprendiendo a hacer ajustes, ¿vale? De color, antes veíamos ajustes de documentos. Si nosotros nos íbamos a archivo y ajustar, y le damos a ajustar documentos, veíamos que aquí en general podíamos editar las mesas de trabajo, pero si hacemos clic aquí en texto, es importante destacar que podemos indicar el idioma en el que va a trabajar el documento, si es español, hebreo, inglés, en fin, ucraniano, ruso, el idioma que sea, ¿vale? Alemán, el que sea. Aquí podríamos indicar el idioma del documento, ¿Cómo son las comillas dobles? Si usamos comillas tipo comillas francesas, o este tipo de comillas, o este tipo de comillas, o lo que sea. ¿Cómo serían las comillas simples? ¿Vale? El tamaño del superíndice, el tamaño del subíndice y la posición, cómo son las versalitas y la capacidad de conservar la edición del texto o la apariencia del texto, ¿vale? Tenemos diferentes opciones. Yo le voy a dar a cancelar. Y una de las cosas que también quiero deciros cuando trabajamos con color es explicar una cosa importante, sobre todo para la gente profesional de artes gráficas que van a estar trabajando con Adobe Illustrator CC, ¿vale? Nosotros tenemos aquí una aplicación que se llama Bridge, ¿vale? Que del inglés significa puente, el puente, ¿vale? Y si yo aquí tengo un puente, significa que me va a llevar a alguna parte. ¿Y a dónde me lleva el bridge? Pues el puente me lleva o a otra carretera, o a otra ciudad, o a otro sitio, y aquí me lleva a las fotos o a las ilustraciones, a los clip arts que yo puedo tener en mi ordenador para poderlos añadir a Illustrator. Y es que cuando se trabaja con Illustrator o con Photoshop, se necesita muchas veces un programa que sea un catálogo de fotografías o un catálogo de clip arts. ¿Qué es un catálogo de clip art? Bueno, clip art son dibujos vectoriales, es decir, son otros archivos de Illustrator que unos diseñadores profesionales ya han diseñado, son muy bonitos normalmente, y los puedes comprar o los puedes descargar gratuitamente de internet, que hay muchas páginas que yo os recomiendo. Aquí os pongo ya un desfile de páginas. Recordad que las páginas que yo recomiendo, con el paso del tiempo, pues la internet está viva y algunas páginas se cierran, otras páginas se abren, pero bueno, normalmente si escribís Free Clip Art en Google, te va a dar una serie de páginas en internet, o Open Source Clip Art te va a dar también una serie de páginas de Clip Art, o Open Free Clip Art. Si escribís eso en Google, automáticamente os va a dar una relación de páginas. Yo recomiendo estas páginas, que son muy interesantes, pero puede haber otras muchas mejores, ¿vale? El caso es que os vais a tener una serie de archivos en vuestro ordenador, sea porque hayáis comprado fotos profesionales, sea porque tengáis fotos de CD, que tengáis CDs de fotografías por categorías, niños, personas felices, objetos, tecnología, paisajes, CDs médicos, de pastillas, medicinas, jeringuillas, lo que sea, ¿no? O coches, lo que sea que tengáis. Podéis haber comprado CDs ya con fotografías profesionales y tener estos CDs y usar estos CDs en cualquier momento, ¿vale? Podéis usarlo. Y lo que sí es cierto es que vais a tener una serie de carpetas en vuestro ordenador donde vais a tener las fotos, y otra serie de carpetas donde vais a tener las imágenes vectoriales.
Para aquellos de vosotros que no sepáis lo que es una imagen vectorial frente a una fotografía, es que si yo, por ejemplo, tengo una fotografía, la fotografía, al hacerla más grande, me va a perder calidad. Pero si yo esto de aquí, que es una imagen vectorial, la amplío, no me va a perder calidad en ningún momento. Siempre va a conservar la calidad. Los dibujos están hechos de trazos, ¿vale? De trazados. Y el ordenador es capaz de ampliarlos hasta el infinito sin pérdida de calidad. Mientras que en las fotografías no hay trazos. En las fotografías hay una información digital, hechas de un montón de ceros y unos. Y claro, cuando yo intento hacer más grande la foto va perdiendo calidad. Es lo que hablábamos antes de los PPI reales y PPI efectivos, que ya lo explicaba yo al principio de esta serie de tutoriales, ¿no? Para aquellos que tengan dudas sobre qué son PPI reales y PPI efectivos y fotos en alta resolución, tendrían que irse a uno de los primeros tutoriales que he hecho en los que ya explicaba este tipo de información, que es muy importante conocerla para artes gráficas. Pero bueno, volvemos a lo mismo, a lo que yo estaba diciendo. Si nosotros vamos con respecto al color, ¿vale? Lo importante, ya os he explicado la diferencia entre fotografías y lo que es un clip art. Por supuesto, lo que son un programa de trabajo vectorial. Vectorial es dibujo, trazados, y el ordenador tiene la capacidad de hacer los trazados todo lo grandes o todos los chicos que tú quieras. Mientras que con las fotos el ordenador solamente puede reducir la foto o dejarla a su tamaño original, pero nunca más grande. Hombre, claro que sí puede hacerse una foto más grande, pero tiene un coste, pérdida de calidad, ¿vale? Bien, entendiendo esto, hay una cosa que es muy importante para la gente que trabaja de manera profesional con artes gráficas, y es la calibración del color, el color, ¿vale? Porque los azules, por ejemplo, u otros tipos de colores son colores muy fastidiosos, son colores muy puñeteros, Yo, por ejemplo, recuerdo haber utilizado azules oscuros, por ejemplo, haber intentado componer esos colores y resulta que cuando me han venido impresos de la imprenta, me han quedado como morados, me han quedado como rojos. Y sin embargo, yo en la pantalla de verdad que los veía un azul, no veía nada de morado, pero cuando me ha venido me ha quedado morado. Y no me ha gustado nada el resultado. Entonces, es muy importante que cuando hagáis un trabajo, calibréis vuestro monitor con respecto al monitor de la empresa con la que vais a trabajar. Claro, esto no siempre es posible, ¿vale? Porque tú dices, bueno, es que si yo estoy trabajando con una empresa, con una imprenta de manera muy asidua, pues puedo llamar al jefe de taller, que siempre recomiendo tener un buen diálogo con la imprenta, y le puedo decir, oye, mira, ¿qué monitor usáis? Pues mira, yo uso Samsung, o yo uso LG, o yo uso esto. Oye, ¿me podéis ayudar a calibrar mi ordenador, el color de mi ordenador con vuestro monitor para que me quede igual? Bien, normalmente en la práctica, sobre todo para pequeños negocios, esto no se hace. No se hace, debería hacerse, pero esto no se hace porque normalmente los precios cambian mucho, la gente va buscando las ofertas y hoy trabajas con una imprenta y mañana dejas de trabajar con esa imprenta, vuelves a otra imprenta y luego te vuelves a la imprenta que siempre tenías porque te han vuelto a otro precio y las cosas se están moviendo continuamente. ¿Qué se suele hacer en ese caso? Bueno, lo que se suele hacer es utilizar los libros Pantone, ¿vale? Porque como tú ya ves cómo queda impreso un color 286 o un color 495, por ejemplo, pues tú ya sabes cómo te va a quedar más o menos, y por ahí te vas guiando, ¿vale? Siempre los colores que tú ves en pantalla van a ser aproximados. Lo que manda es la guía Pantone, ¿vale? Por eso es la importancia de trabajar con guías Pantone, para que un azul te quede azul y no te vaya a quedar morado. Si tú en la guía Pantone ves que el azul 286, por ejemplo, queda un azul que a ti te gusta, pero en la pantalla de tu equipo lo ves que te queda como un azul más oscuro o un azul más morado, no le hagas caso a la pantalla de tu equipo. Lo que manda siempre es la guía Pantone, ¿vale? Eso es así. Por eso es muy importante que los diseñadores, cuando van a trabajar, utilicen guías Pantone. Y por eso he querido hacer este curso orientado a artes gráficas, porque normalmente los vídeos que tú ves por ahí profesionales no te guían para un uso profesional de un programa como este, ¿no? Que es Adobe Illustrator, que se utiliza de manera profesional. Pero hay una cosa que sí que le quiero decir a los talleres de impresión digital y a la gente que, bueno, que están utilizando lo que es la línea de aplicaciones de Adobe, el Adobe CC, y es una cosa. Si nosotros vamos aquí a edición, ¿vale? Y nos vamos a ajustes de color, ¿vale? Aquí vemos que nosotros podríamos crearnos nuestros propios ajustes de color. Podríamos hacer uso de los ajustes generales en Europa, hacer uso de otros
ajustes ya establecidos. Yo no he tocado esto viene tal y como viene por defecto, ¿vale? Y podríamos cargar ajustes, por ejemplo, donde ya podríamos tener una serie de archivos de calibración de color. Nosotros podríamos decirle a una imprenta con la que estamos trabajando, oye, mira, que yo estoy trabajando también con Illustrator, pásame el archivo de configuración de color vuestro, y lo podríamos cargar directamente, con lo cual ya no tendríamos que calibrar nuestro ordenador, sino que automáticamente cogeríamos los ajustes de color de la imprenta con la que trabajemos. Podríamos hacer una serie de modificaciones, podríamos cambiar el espacio de trabajo, por ejemplo, a Adobe RGB 1988 o a este tipo de color, ¿vale? Este espacio de trabajo. Podríamos definir la forma del CMYK en los espacios de trabajo. Esto es muy complicado, ¿vale? No quiero explicarlo ahora porque, bueno, sería más complicado, ¿vale? Y esto es ya para gente muy profesional que os va a calibrar el equipo, que ya por supuesto si tienes una firmadora que te vale 20.000 euros, evidentemente la empresa te tiene que dar, que te ha vendido ese aparato, te tiene que dar un servicio técnico y te debe de ayudar a calibrar esto. Pero lo que sí quiero decir es que os fijéis en esta tartita de aquí. Cuando todos los trocitos de tarta están formando un círculo perfecto, que este no es el caso porque uno de los trocitos está separado, significa que las aplicaciones de Adobe no están sincronizadas en color. Eso significa que Adobe Illustrator está trabajando de una forma y, por ejemplo, InDesign está trabajando de otra forma, ¿vale? Y a lo mejor Photoshop está trabajando de otra forma. El objetivo es que siempre estas tartitas de color estén en el centro, ¿vale? Esa sincronización no se va a hacer a través de aquí, se va a hacer a través de Adobe Bridge. Yo de momento no lo voy a hacer y no me voy a meter en eso porque este tutorial está pensado para gente que van a empezar a trabajar con Adobe Illustrator y van a mandar sus trabajos a la imprenta. Y desde un punto de vista práctico, no va a ser necesario que nosotros hagamos esto, porque este tutorial no está diseñado, no está pensado para jefes de taller de imprenta que lo que quieren es sincronizar todas sus aplicaciones. Pero sí que lo lanzo y lo dejo dicho para que sepáis que estudios de diseño gráfico, que ya vayáis a tener un flujo de trabajo y que os lleguen clientes o empresas creativas de publicidad, que os lleguen clientes, lo normal es que en vuestro proceso de trabajo intervengan tres aplicaciones principales de Adobe. Una es el Photoshop para fotos, otra es el Illustrator para dibujo vectorial y montaje, por ejemplo, de packaging, de lo que son cajas de envase o folletos o publicidad, y otro es el InDesign, ¿vale? Que es más orientado a publicación también de revistas. Evidentemente, podéis hacer un folleto en InDesign, claro que sí, quien ha dicho que no, pero también se puede hacer en Illustrator, ojo, que también se puede hacer en Photoshop. Cada uno puede utilizar el formato que quiera. Adobe recomienda que Photoshop sea solo para fotos, que Illustrator sea solo para vectores y que al final todo se monte en InDesign. Eso es lo que recomienda Adobe. Bueno, yo no sigo ese criterio. Yo me he hecho muchos folletos solamente en Photoshop y también me he hecho muchos montajes de cajas solamente en InDesign y algunas veces me he hecho montajes de cajas solamente en Illustrator o algunas veces me lo he llevado todo a Photoshop y lo he pasado a una imagen gráfica, ¿vale? En fin, cada diseñador puede trabajar de maneras distintas, ¿vale? Lo que sí que quiero decir es que cuando estas tartitas no están formando un círculo perfecto, significa que las aplicaciones no están sincronizadas con respecto al color. Sincronización que se hace a través de Bridge, ¿vale? Nosotros veremos un poquito Bridge por delante. Lo ideal para una empresa creativa, para una empresa de publicidad, para una papelería que está trabajando mucho con preimpresión digital, es que si utilizáis esas aplicaciones de manera asidua en vuestro flujo de trabajo, ¿vale? Tanto InDesign como Photoshop como Illustrator, que las estáis abriendo continuamente. Esta mañana habéis abierto el InDesign porque estáis trayendo un trabajo de Photoshop que lo vais a llevar a Illustrator, de ahí lo metéis en el InDesign. Si estáis teniendo ese ciclo de trabajo, un trabajo del Illustrator que lo lleváis a Photoshop y ahora volvéis otra vez a llevar al Illustrator y ahora va para el InDesign, si tenéis ese tipo de ciclo de trabajo, lo ideal es que el color lo tengáis sincronizado, ¿vale? Porque los ajustes, los colores que utilicéis en una aplicación, a la hora de llevarlos a otra aplicación, pueden no quedaros igual, ¿vale? De todas maneras, a efectos prácticos, pequeña imprenta, pequeños diseñadores, pequeños estudios, con la guía Pantone y un buen diálogo con vuestra imprenta debería de bastaros. Y hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Nosotros hemos dicho que a la hora de trabajar en arte gráfica estamos trabajando con un modo de color que es el CMYK. Cian, magenta, amarillo y negro. Esto de cian, magenta, amarillo y negro, lo recuerdo, era como las películas, como los cartuchos de tinta de las impresoras de tinta. Un cartucho para cian,
otro para el magenta, otro para el amarillo, Y, y otro para el negro, la K, black, ¿vale? Cuando esos 4 colores se mezclan, la magia se hace y salen millones de colores y se pueden hacer fotografías en color, impresión a todo color, etc. En el caso de las artes gráficas, para las impresoras offset, ¿vale? O para las imprentas offset, si lo que se hacen son 4 planchas de película. Una para el cian, otra para el magenta, otra para el amarillo y otra para el negro. La máquina pega una pasada de cian con la película del cian, la máquina pega una pasada de magenta con la película del magenta, la máquina pega una pasada del amarillo con la película del amarillo y la máquina pega una pasada del negro con la película del negro. Cuando esas pasadas de tinta se van mezclando, la magia se hace y aparecen todos los colores, ¿vale? Así de simple. ¿Cómo son esas películas? Pues con una especie de plástico transparente con un montón de sombras de negro. La película del cian es como un plástico transparente con un montón de sombras de negro, que lo que indican esas sombras de negro es la cantidad que se va a marchar de cian. Lo mismo con el magenta, una película transparente con una serie de sombras de negro que va a indicar la cantidad que se va a manchar de magenta. Y así con el amarillo y así con el negro. Y automáticamente cuando todo se mezcla aparecen todos los colores. Muy bien. Pero, ¿este documento en qué modo trabaja? En RGB, en LAP, en CMYK. Este documento trabaja en lo que se indica aquí. CMYK. ¿Veis? El nombre de mi documento es mi documento.adobe Illustrator AI. ¿Y en qué está trabajando? En modo CMYK. ¿Eso qué significa? Significa que el documento generará un color siempre CMYK, a pesar de que nosotros utilicemos otros colores. Ejemplo, vamos a crear un cuadradito, muy bonito, ¿vale? Le voy a decir que no quiero trazo. Le voy a pulsar la tecla ñ y lo voy a dejar sin trazo. Voy a hacer clic aquí para activar el relleno y yo me voy a crear un cuadradito. Este cuadradito, me ha salido este color. Yo me voy a ir a muestras porque estoy muy vago hoy y le voy a dar este color mismo, este rosita. Me voy a ir a color y vemos, o este rojo, y vemos que me está saliendo esta composición CMYK. Muy bien, voy a hacer clic aquí. Voy a irme a RGB. Aquí me salen una serie de valores RGB. Vale. Voy a hacer modificaciones. Vale, perfecto. He hecho esas modificaciones. ¿Me gusta ese color? Vale. Pues me gusta ese color. Pues ya está. Hago clic afuera y así se ha quedado. Si hago clic aquí, tengo los valores en RGB. Si hago clic aquí, tengo los valores en RGB. Si hago clic aquí, tengo los valores en RGB. Si hago clic aquí, tengo los valores en RGB. Si hago clic aquí, tengo los valores en RGB. Pero eso no significa que el documento esté trabajando en RGB. Eso significa que yo puedo editar en RGB, pero no significa que el documento esté trabajando en RGB. Significa que, aunque yo meta un color RGB, automáticamente Adobe Illustrator va a convertir ese valor a CMYK. ¿Y eso por qué lo sé? Porque mi documento está operando en CMYK. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que yo quiero sacar un color puro de CMYK. Por ejemplo, el rojo. Voy a bajar todos los canales a 0. Y voy a intentar llevar esto al máximo, al 255. Veo que no puedo conseguirlo. No puedo conseguir el máximo nivel de rojo. ¿Por qué? Porque el documento está trabajando en modo CMYK. Sin embargo, yo voy a cambiar el modo de color del documento, ¿vale? Aquí recordamos que si nos íbamos a edición, teníamos el ajuste de color, pero esto no es lo que yo quiero hacer exactamente, ¿vale? Esto no es lo que yo quiero, ni tampoco me quiero ir a editar colores, ni tampoco me quiero ir a preferencias. Eso no es lo que yo quiero hacer. Hay una manera de ver que efectivamente, como lo que estábamos diciendo, de que este color ha sido traducido a CMYK. Si yo me voy a archivo y me voy a modo de color del documento, veo que estoy trabajando con CMYK. ¿Eso qué significa? Que aunque yo aquí tengo RGB, lo que está haciendo Adobe Illustrator es traducir esto a valores CMYK. Voy a seleccionar en modo de color del documento RGB. A ver qué pasa. Voy a hacer clic aquí. Y fijaos lo que pasa. Que al pasar el documento a modo RGB, yo en realidad no tengo un rojo puro.
que era lo que yo tenía antes. Fijaos que yo antes el canal lo tenía al máximo, el canal de rojo al máximo, y el canal de verde, green, y el canal de azul, blue, lo tenía totalmente a cero. Sin embargo, ahora los canales me han cambiado. ¿Eso qué quiere decir? En realidad, un rojo máximo debería estar al máximo, a 255, el canal de verde a 0 y el canal de azul a 0. Ahora sí sería un rojo máximo. Sin embargo, cuando el documento estaba en modo CMYK, aunque yo tenía esto en modo RGB, no se podía hacer una conversión perfecta. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que me estaba dando Illustrator es el valor más alto, el valor más cercano de RGB a CMYK. Pero si os estáis liando, lo que quiero decir es una cosa, para que lo entendáis, para que sea sencillo. Da igual el modo de color que vosotros seleccionáis aquí. Si es RGB, si es HSB, RGB compatible con web, da igual. O si es CMYK, da igual. Vosotros siempre vais a trabajar en el modo de color del documento. Y eso se selecciona en archivos, modo de color del documento, que puede ser RGB o CMYK. Punto y pelota, ya no hay más, ¿vale? Si vais a trabajar con artes gráficas, esto hay que tenerlo siempre en CMYK, ¿vale? Y aunque esto lo tengáis en RGB, da igual. Luego este documento va a trabajar siempre en CMYK. Una plancha para el cian, otra para el magenta, otra para el amarillo y otra para el negro. Así de simple es, ¿vale? Lo recomendable, ¿qué es? Pues que si el documento trabaja en CMYK, cuando estéis trabajando con colores, trabajáis siempre con CMYK, ¿vale? Eso es lo recomendable. Y finalmente, una cosa que no ha quedado clara de los colores globales es que yo dije antes que efectivamente los colores globales podían tener, se podían obtener diferentes matices o tonos de color de un color. Por ejemplo, si hago clic aquí, ¿vale? Vemos que esto era el marrón Viena y es un color global. Esto ya no era un color global porque lo hemos cambiado, ¿vale? Yo voy a mover esto de aquí, voy a mover esta estrellita aquí, que utiliza un color global, y voy a duplicar la estrella. Para duplicar la estrella, con la estrella seleccionada, con el objeto seleccionado, da igual que sea la estrella o lo que sea, si os ponéis con el puntero del ratón dentro, veis que cambia. Cuando os ponéis dentro del objeto, cambia la forma de la flecha. ¿Veis? Bien, yo me voy a poner dentro del objeto, no fuera del objeto, sino dentro del objeto. Voy a hacer clic en el objeto, me voy a poner dentro y cuando estoy dentro voy a pulsar en el teclado la tecla Alt, la voy a dejar pulsada. Veis que el cursor se me duplica a una doble flecha y eso qué significa que con la tecla Alt pulsada y mientras la mantenga pulsada puedo duplicar el objeto. Si pulso el botón izquierdo del ratón, lo mantengo pulsado y lo muevo, el objeto ¡plaf!, se me ha duplicado y puedo volver a hacer lo mismo. Y puedo volver a hacer lo mismo. Es así de simple duplicar objetos. Como tengo un color global, ¿vale? Puedo cambiar las gradaciones de ese color. ¿Veis? Puedo obtener diferentes tonos de color. Como son los que tengo aquí. ¿Veis? Diferentes niveles del mismo color. Yo sé que este tal marrón Viena es un color global porque si me voy a muestras, veis que aquí está marcado el color marrón Viena, que yo le di este nombre, lo bauticé con este nombre. Si habéis visto los tutoriales anteriores, habréis visto cómo hicimos este color, pero sé que es un color global porque aparece una esquinilla, ¿vale?, en blanca, ¿vale? Y cuando es un color Pantone, pues aparece una esquinilla en blanca con un puntito, pero en este caso es una esquinilla en blanca. ¿La estáis viendo ahí? Bien, por tanto, esta estrella está hecha del color global marrón Viena. Si hago clic aquí en la estrella, pues se me va a marcar el color al que pertenece. Si hago clic aquí, veis que ya no se me está marcando ese color. Si hago clic aquí, se me marcaría el color al que pertenece este objeto, ¿vale? Automáticamente. Si el color no está definido en la paleta, no se me marca, ¿vale? Pero si el color del objeto está definido en la paleta de muestras, entonces se me marca, ¿veis? Aquí no se me marca, aquí no se me marca, aquí no se me marca, aquí tampoco, pero si hago clic aquí, veis que aquí sí se me marca, ¿vale? Muy bien. Y aquí tenemos los colores globales, ¿vale? Hemos utilizado el color global marrón Viena para las estrellitas. Pero como podéis sospechar, la palabra global significa algo más, significa global, conjunto, para todos, ¿vale?
Y hay una cosa que la gente desconoce con respecto a Adobe Illustrator. Recordad que estos objetos, estas estrellitas, están basadas en un color global que yo lo he llamado marrón Viena, ¿vale? Voy a hacer clic aquí, veis que se me marca el color marrón Viena, esto se me marca el color marrón Viena, hago clic aquí, color marrón Viena, y hago clic aquí, color marrón Viena. ¿Veis cómo está marcado? Además, si hago clic en color, fijaos que esta estrella está utilizando marrón Viena, esta está utilizando marrón Viena y esta está utilizando marrón Viena a diferentes gradaciones o niveles de color. 0, totalmente blanco, es ningún nivel de color, 100% es el máximo del nivel de color. Bien, yo voy a hacer clic en cualquier parte del documento, ¿vale? Y voy a hacer una cosa para que veáis que color global no solamente me da matices de color, sino que también se aplica de manera global a los objetos que lo llevan y me permite hacer cambios en conjunto, cambios globales. Por ejemplo, yo me voy a ir a muestras, ¿vale? Y aquí tengo el color marrón Viena. Observad que yo no tengo ningún objeto seleccionado. Voy a hacer doble clic en cualquier área blanca, ¿veis? Para que veáis que yo no tengo ningún objeto seleccionado. Y ahora voy a hacer doble clic en este color global, en marrón Viena, y recordemos que estas estrellas están basadas en ese color global con diferentes gradaciones o matices de color. Voy a hacer doble clic, ¿vale? Y ahora voy a hacer modificaciones aquí, en este color global. No pasa nada, ¿verdad? Qué raro. Hay modificaciones aquí, pero no se hace ninguna modificación aquí. Bueno, voy a cancelar. Habéis picado, ¿vale? Esto es una de las cosas que yo no voy a decir que sea un fallo, pero es una filosofía de trabajo que no comparto con los ingenieros de Adobe, y es que por defecto las aplicaciones de Adobe deberían previsualizar los cambios y no tener que marcar previsualizar. En InDesign pasa mucho eso. Si habéis visto mi curso de InDesign, yo siempre hago hincapié en lo mismo. Por favor, marcad la casilla previsualizar, ¿vale? Voy a hacer doble clic aquí en este color global, recordando que estos objetos están basados en ese color global, ¿vale? Voy a hacer doble clic y voy a marcar la casillita previsualizar. Y ahora cuando marque la casilla previsualizar, que ya la tengo marcada, ¿vale? Voy a hacer cambios en el color marrón Viena. Voy a imaginar que el color marrón Viena debe ser como más tostado. Fijaos que entonces los cambios que yo estoy introduciendo en el color, ¿los estáis viendo? ¿Eh? Ahí tenemos un color más tostado. Estáis viendo que esos cambios se están aplicando a todos los objetos que tienen marrón Viena. Sea estas estrellas o incluso este objeto que está aquí detrás. Yo le voy a dar a OK. Voy a quitar el cuadrado este rojo, dichoso. Lo voy a reducir, ¿vale? Voy a volver a hacer doble clic en el color marrón Viena. Voy a marcar previsualizar y voy a hacer cambios. Y fijaos que los cambios que se están aplicando son cambios para todos los objetos que tienen marrón Viena. ¿Veis? Son unos cambios globales. Por eso se dice color global. No solamente porque se pueden obtener gradaciones del mismo color, sino también además porque se pueden aplicar cambios globales a ese color. Esto es maravilloso porque cuando queréis un diseño armónico, ¿vale? Yo que soy, como ya dije, una persona que en mi vida personal me gusta combinar mucho los colores a la hora de vestir, pues también me gusta combinar los diseños. Para mí es una cuestión de clase, es una cuestión de gusto, de buen gusto, mejor dicho. Eso de ir a una fiesta con calcetines amarillos y eso es espantoso, de verdad, yo no soy así. Yo conozco un amigo que sacaba los calcetines en el microondas, era un caso perdido, y además es verdad, sacaba los calcetines en el microondas. Tenía que ir a una entrevista de trabajo y iba tan rápido que no tenía tiempo y digo, pues voy a sacar los calcetines en el microondas, lo cual es espantoso. Bueno, yo no soy una persona así, soy más ordenado en ese tipo de cosas. Entonces quiero deciros que efectivamente para mí las gradaciones de colores tienen que tener un sentido y una armonía. Esto es lo que nos permite hacer los colores globales, hacer también cambios globales y obtener diferentes gradaciones, diferentes armonías de un solo color. Y finalmente hay una cosa que quiero enseñaros aquí en la paleta, por ejemplo, de color. Cuando estamos trabajando con colores, no es la paleta de muestras, sino la paleta de color. Si nosotros hacemos clic aquí, no solamente tenemos el modo de color en el que estamos trabajando, que este cuadrado está en modo CMYK, podemos editar los colores en modo CMYK, pero tenemos dos cosas. Una es invertir y otra es complemento. Bien, digamos que cuando nosotros le damos a invertir, lo que va a hacer Adobe Illustrator es invertirnos la posición de estos manejadores. Si este manejador está aquí y aquí tiene este trocito y le queda todo esto aquí, pues esto me lo va a llevar aquí
de manera que este trocito de aquí esté aquí. Y todo esto de espacio aquí comience desde aquí hasta aquí. O sea, va a invertir esta posición. Si esto está aquí, me lo va a poner aquí, ¿vale? Lo va a invertir todo. Voy a seleccionar, voy a hacer clic aquí y le voy a dar a invertir. Fijaos lo que pasa. ¡Plaf! Que efectivamente ha hecho una inversión de colores, ¿vale? No lo ha hecho exactamente así porque efectivamente se está haciendo una traducción de los colores en el canal, pero esa es principalmente la idea. Y cuando, voy a darle por cierto a Control Z para deshacer, y cuando le doy a clic aquí y le doy a obtener un color de complemento, un color complementario, me está haciendo unas cosas equivalentes. Digamos que Adobe Illustrator está haciendo una serie de cálculos en función de los canales de color, ¿vale? Que este ejemplo se vería más fácil si tuviéramos solamente 3 canales de color RGB, pero bueno, tampoco es muy importante. Es simplemente para que veáis que Illustrator lo que estaría haciendo es una serie de cambios, intentando buscar un color inverso, lógicamente el inverso de un rojo es un azul, evidentemente, o intentando buscar un color complementario, ¿vale? Voy a darle a Control Z, evidentemente esto es una cosa que normalmente no se usa, ¿no? Porque sois vosotros los que vais a decidir en el tipo de color. Bien, una vez que ya tenemos todo esto explicado, quiero darle cierto énfasis o quiero darle cierta importancia a diferentes cosas, ¿vale? Hay una cosa muy importante, ya hemos aprendido lo que es la mecánica de la parte ventana, del menú ventana y la mecánica del menú ver. Pero en el menú ver hay una serie de cosas muy importantes. Y una es las guías inteligentes y otra es ajustar al punto. De verdad que quiero que recordéis estas opciones porque son muy importantes. Ajustar al punto, ajustar al punto, ajustar al punto. Guías inteligentes, guías inteligentes, guías inteligentes, ¿vale? Recordadlo bien, que se os grabe en la cabeza, porque son dos opciones que vais a tener que estar activando y desactivando. Activando y desactivando. Os voy a explicar por qué, ¿vale? Yo voy a borrar todo esto de aquí. Voy a seleccionar todo. Voy a enmarcarlo. Ya sabéis que para enmarcar una superficie simplemente hacéis clic con el botón izquierdo del ratón en un área en blanco. Pulsáis el botón izquierdo del ratón, no lo soltáis. Movéis el ratón mientras mantenéis el botón izquierdo del ratón pulsado. Y ahora cuando ya el recuadro abarca todos los objetos que queréis seleccionar, simplemente soltáis el botón izquierdo del ratón, le dais a la tecla suprimir y automáticamente se borra todo, ¿vale? Yo voy a crear dos objetos. Voy a crear, por ejemplo, este cuadradito rojo, ¿vale? Veo que tiene un fondo rojo, y filete no tiene ninguno, ¿vale? Pues más cómodo, lo voy a hacer sin filete. Y voy a crearme otro cuadradito que también es rojo, pero para cambiarle el color, pues me voy mismo a color muestras o no. Simplemente voy a, con el cuentagotas, voy a seleccionar este color amarillo. Evidentemente, como tenía seleccionado el filete primero aquí, lo tenía puesto arriba, pues esto sería para cambiar el color del filete. De hecho, si le doy a grosor, por ejemplo 8, me está creando un filete, ¿vale? Yo eso no lo quiero, voy a darle a Control Z, ¿vale? Voy a darle a Control Z para deshacer. Veo que este objeto no tiene filete y si lo que quiero cambiar es el color de fondo, simplemente voy a hacer clic aquí en relleno para ponerlo a trabajar primero, ¿vale? Y con el cuentagotas voy a seleccionar un color que a mí me guste, que por cierto, si esto os parece pequeño, podéis ampliarlo, ¿vale? Simplemente os ponéis entre una ventana y otra, os cambiará el puntero del ratón, pulsáis el botón izquierdo del ratón, lo soltáis, lo movéis para abajo y ya el espectro de color, luego lo soltáis y ya el espectro de color sería más grande y sería más fácil seleccionar, por ejemplo, un amarillo puro, que es lo que yo quiero hacer aquí, sí, aquí o lo más puro posible, ¿vale? Muy bien. Tengo un rojo y un amarillo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo quiero anclar un objeto con otro? Bien, yo voy a poner esto aquí cerca, ¿vale? Y voy a, de momento, a desmarcar ambos objetos, me voy a ir a efecto, o me voy a ir, perdón, a ver, voy a desmarcar guías inteligentes y voy a desmarcar ajustar al punto, ¿de acuerdo? Y ahora voy a hacer un zoom muy gordo aquí en los dos objetos, ¿vale? Para que lo veamos mejor. Ya sabéis que para hacer zoom, pues seleccionáis la lupilla, pulsáis el botón izquierdo del ratón en el inicio del área, no soltáis el botón izquierdo del ratón, lo vais moviendo, lo vais moviendo, lo vais moviendo mientras mantenéis pulsado el botón izquierdo del ratón y cuando se enmarca todo el área que queréis ampliar, soltáis el botón izquierdo del ratón y automáticamente os la amplía. Muy bien. Recordad que en ver yo he desmarcado guías inteligentes y he desmarcado ajustar al punto, ¿vale? Bien, voy a seleccionar un objeto, el amarillo mismo con la herramienta de selección. Lo selecciono y ya lo tengo. Vemos que tengo, para que lo veáis bien, voy a bajar aquí abajo,
vemos que tengo los manejadores. Aquí podría cambiar las dimensiones del objeto, hacerlo más grande, más pequeño. Como siempre, hacéis clic con el botón izquierdo del ratón, no lo soltáis, movéis el ratón mientras mantenéis el botón izquierdo pulsado y luego cuando alcance el tamaño deseado o la modificación deseada, soltáis el botón izquierdo del ratón. Eso es muy fácil, ¿vale? Lo mismo aquí, podéis hacer lo mismo aquí. También si os cambia este manejador, podéis rotar el objeto, ¿vale? Voy a darle a control Z. Muy bien, voy a deseleccionar el objeto. Ahora que no tengo el objeto seleccionado, no puedo hacer nada en él. Si hago clic en el objeto, me aparecen estos manejadores. Si me pongo aquí, veis que solamente puedo modificarlo. Pero ¿qué ocurre si yo intento pegar este objeto con este objeto? Pues fijaros lo difícil que va a ser pegarlo a ojo. Es como muy difícil, ¿verdad? Ya, no sé si me está... ¿Veis? Es como muy difícil. Voy a intentar pegarlo. Voy a hacer un zoom. Fijaos cómo no ha quedado pegado. ¿Veis? Puf, esto es súper difícil. Voy a intentar pegarlo. Ahora... A ver, ¿ves? No me queda... Tengo una línea, una pequeña línea blanca ahí. En fin, para ajustarlo me va a costar Dios y ayuda. Dios y ayuda me va a costar. Ahora lo he conseguido, pero me ha costado mucho trabajo, ¿vale? Voy a reducir el zoom, ¿vale? Como ya hemos aprendido a hacer anteriormente. Voy reduciendo el zoom. O si pulso, la tecla Alt, ya sabéis que me va cambiando lo que es el tipo de la lupa, ¿vale? Bien. Voy a hacer clic en la herramienta de selección directa, o en la herramienta de selección, perdón, no en la herramienta de selección directa, que sería el puntero blanco, sino en el puntero negro, la herramienta de selección simple, ¿vale? Voy a hacer clic en el cuadradito amarillo, lo voy a mover aquí al lado, ¿vale? Y vamos a intentar unirlo con el cuadradito verde de una manera mucho más sencilla. ¿Y para ello qué voy a utilizar? Pues para ello lo que voy a utilizar es, voy a darle a ver y voy a darle a ajustar el punto. Cuando yo le digo en el documento que trabaje de esta manera, en ajustar el punto, fijaos lo que va a pasar. Voy a moverlo para abajo, o voy a reducirlo un poquito para que lo podáis ver, ¿vale? Muy bien. Fijaos lo que va a pasar con ajustar el punto activado, ¿vale? Voy a hacer un zoom aquí para verlo mejor, ¿vale? Voy a bajar un poquito, de manera tal que lo podáis ver. Recordad que en ver yo tengo activado ajustar al punto, ¿vale? Muy bien, voy a hacer clic aquí en la herramienta de selección del objeto. Si no tengo seleccionado el objeto nada pasa, pero si hago clic en el objeto me vuelven a salir los manejadores de antes. Sin embargo, fijaos que yo aquí tengo la posibilidad de cambiar. Me cambia el puntero del ratón, ¿vale? Y aquí arriba tengo los manejadores del objeto. Automáticamente vemos que no puedo hacer nada, ¿vale? Fijaos si yo tengo la opción de guías inteligentes ajustadas. Cuando yo tengo la opción de guías inteligentes ajustadas en ver y ajustar al punto, tengo diferentes opciones, ¿vale? Fijaos lo que va a pasar. Con la opción de guías inteligentes ajustadas, me va a decir dónde están las partes de anclaje del objeto para poderlo anclar en otro objeto. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que cuando yo haga clic en una parte de anclaje del objeto, fijaos que esta parte es trazado, no sé si lo estáis viendo ahí, trazado, ¿lo veis? Y ahí arriba tengo ancla, ¿lo veis? Y aquí tengo trazado, ¿veis? Lo mismo me pasa aquí. Voy a cambiarle el color a esto, que parece que no se ve muy bien. Voy a poner un azulillo. No sé si veis aquí trazado, ¿lo veis ahí? Arriba pone ancla, aquí pone ancla, ¿veis? Cuando yo hago clic en una zona, en el anclaje, ¿vale? Puedo modificar el tamaño, como estáis viendo, y tengo el trazado, pero cuando yo hago clic, fijaos, en cualquier parte del trazado, si yo pulso el botón izquierdo del ratón, hago clic en cualquier parte del trazado, pulso el botón izquierdo del ratón y no lo suelto y muevo el objeto, fijaos que las guías inteligentes me van a decir cuando está alineado con el otro objeto, sea abajo, sea porque el centro de mi objeto está aquí, sea porque el centro de mi objeto está con el centro del otro objeto,
o sea, porque la parte de arriba de mi objeto está alineada, o bien sea porque se está formando una intersección entre ambos objetos, es decir, que se está anclando esto con esto. Si hago clic aquí, ¡plaf!, lo puedo anclar a la perfección. ¿Qué ocurre si yo no tengo el objeto seleccionado? Al yo no tener el objeto seleccionado, también puedo ver dónde tengo los puntos de anclaje y dónde tengo el trazado. ¿Veis? No sé si lo estáis viendo, ¿vale? Pero aquí veis el trazado y aquí veis los puntos de anclaje. Aquí tendría lo que es el centro del objeto. Entonces, si yo quiero anclar este objeto con este, sin tenerlo seleccionado, simplemente hago clic en el punto de anclaje, pulso el botón izquierdo del ratón, no lo suelto, me muevo el objeto y lo anclo en el otro punto de anclaje del objeto. ¡Clac! Se forma una intersección y automáticamente lo tengo. Si yo hago clic aquí en este manejador, que también es un punto de anclaje, pulso el botón izquierdo del ratón, no lo suelto, voy moviendo el objeto, puedo cambiar su tamaño, pero si lo acerco a este punto de anclaje, veo que me forma una intersección y automáticamente, si lo suelto, ¡clac!, ya se me estaría anclando. Si no me ha quedado pegado, simplemente hago clic aquí en este punto de anclaje, no lo suelto, el botón izquierdo del ratón, me voy moviendo y me acerco al objeto hasta que se forma una intersección y ya un objeto queda perfectamente anclado con el otro objeto. Si aumento, vemos que esta unión es perfecta. Ojo, que tengo un 6400% de zoom, que esto es un zoom bestial, vamos, pero bestial. Voy a reducir, ¿vale? Y vamos a ver cómo nos ha ido quedando, perdón, este anclaje aquí arriba. Si no me ha quedado bien porque las proporciones del objeto tenían un error, yo ahora mismo estoy al máximo nivel de zoom, a 6400, que es un zoom ya bestial. Esto si lo ponemos en un zoom del 100%, casi ni se nota, y en un zoom del 600 y pico por ciento casi se ve, casi no se ve. Quiero decir que en la vida real, incluso a la hora de imprimir, estos detalles mínimos no se observan. Sin embargo, yo en mi vida personal soy una persona muy exigente y entonces pues es normal que pueda trabajar con el zoom del 6400% para hacer un documento perfecto. Bueno, si quiero anclar esto con esto, simplemente hago clic en la herramienta de selección, me pongo aquí arriba, veis que me aparece lo de ancla, pulso el botón izquierdo del ratón, no lo suelto, me muevo, formo la intersección y automáticamente esto ya me queda anclado, ¿vale? Esa es la importancia del efecto de guías inteligentes y de ajustar al punto. Si yo no tengo ajustar al punto, ¿vale? Aunque yo tenga ancla, ¿vale? Que tengo aquí la ancla, el objeto se me va a pegar porque tengo lo que son las guías inteligentes ajustadas, ¿vale? Pero si las guías inteligentes, fijaos lo que pasaría. Ya no veo la información de ancla, yo sé que el puntero del ratón me cambia, pero cuando lo mueva, veis que no me está haciendo clac, no se me está pegando, no, sino que me puedo mover, pues por ejemplo, y hacer cosas así. No me está quedando perfectamente. No hay ese imán que atrae un objeto con el otro y me lo ancla a la perfección, cosa que yo sí tengo con las guías inteligentes, ¿vale? Que si lo hago clic aquí, simplemente veis que ya automáticamente lo tengo. Además, la guía inteligente me va a permitir muchas cosas. La guía inteligente me va a guiar en el proceso de crear un nuevo documento. Perdón, un nuevo objeto. Voy a darle también a ajustar al punto, ¿vale? Voy a hacer clic aquí, voy a mover esto aquí y voy a crear un nuevo cuadrado, ¿vale? Le voy a decir que de un color distinto. Le voy a poner un color azul más oscuro, ¿vale? Ahora voy a crear un cuadrado. Cuando yo vaya a crearme un cuadrado, fijaos que ya me está saliendo una línea verde ahí. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, si quieres crear un cuadrado y lo quieres crear alineado con los demás, aquí es donde debes empezar. Si yo bajo aquí no pasa nada. Si me dice, ojo, si los quieres crear alineado al centro, aquí es donde deberías empezar. La control Z, perdón. Si lo quieres crear alineado abajo, aquí es donde deberías empezar. Yo voy a crearlo alineado arriba. Voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón, no lo voy a soltar. Y fijaos lo que dice. Cuando ya llega el objeto al centro de este otro objeto, me lo va a marcar y me va a decir, cuidado, que ya está llegando al centro. Y cuando llegue al fondo, me lo va a marcar y me va a decir, cuidado, que se está marcando al fondo. Y ya me crearía el objeto. En InDesign, estas guías inteligentes todavía están mejores hechas. Incluso me da las proporciones armónicas de un objeto con otro.
Es realmente una maravilla, de verdad. InDesign todavía mejora más la gestión de guías inteligentes. Pero yo recomiendo bastante el tema de las guías inteligentes porque la verdad que facilita muchísimo el diseño y es bastante bueno, ¿vale? Puede que haya gente que no entienda muy bien, voy a deseleccionar cualquier objeto que ya tenga seleccionado, puede que haya gente que no entienda muy bien qué diferencia hay entre ajustar al punto y qué diferencia hay entre guías inteligentes. Bueno, son dos funciones que se complementan. Ajustar al punto nos va a permitir que este objeto encaje perfectamente con este o con cualquier otro a través de sus puntos de anclaje. Pero la opción de guías inteligentes nos va a informar de dónde están esos puntos de anclaje, ¿vale? Con un texto alternativo. Y además nos va a poner una serie de líneas verdes, ¿vale? Que nos va a indicar cuando un objeto está alineado con otro. Vamos a verlo de una manera más sencilla. Voy a hacer un zoom aquí, ¿vale? De estos dos objetos, o de las esquinas de estos dos objetos, ¿vale? Voy a hacer clic aquí con la herramienta de selección, ¿vale? Y recordemos que voy a ir a ver la opción de guías inteligentes, no la tengo marcada, pero la opción de ajustar al punto, sí, ¿vale? Muy bien. Voy a hacer no clic en este objeto, sino me voy a poner con el puntero del ratón dentro de este objeto. Fijaos que cuando me pongo dentro aparece un cuadradito. ¿Eso qué significa? Que ya estoy dentro, ¿vale? Si me pongo aquí dentro, pues también lo mismo. ¿Y el objetivo de esto qué es? Va a ser encajar esta esquinilla con esta esquinilla y encajarla de manera perfecta. Vale, muy bien. ¿Cómo lo hago? Recordad que si me voy a ver, guías inteligentes está desactivado. Muy bien. Si yo me muevo con el puntero del ratón sobre esta esquinita, me voy metiendo dentro, fijaos que me cambia un cuadradito negro, pero me voy a ir a la esquinita, ¿veis? Me voy a ir a la esquinita, lento, 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 lento. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Que el puntito negro se me ha cambiado a blanco. ¿Eso qué significa? Que estoy tocando la esquina. Si yo me pongo aquí en el filo, no pasa nada. Pero cuando llego al punto de anclaje, a lo blanco, ¡plap! Se me ha cambiado. Bien. Voy a pulsar el botón izquierdo del ratón y no lo voy a soltar. Y ahora voy a mover el objeto. Muy bien. ¿Vale? Si yo me pongo aquí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando yo me voy acercando a la otra esquinita del cuadrado más azul, fijaos lo que va a pasar. ¡Pap! ¿Veis el imán? ¡Pap! Se me ha pegado. ¿Y cómo me ha cambiado el color del cursor? O no del cursor, sino del puntero del ratón a blanco. Fijaos que estaba como una flechilla negra y cuando me va acercando un punto de anclaje a otro punto de anclaje, ¡pap! Se ha pegado, ¿veis? ¡Pap! Es como un imán, ¿eh? Lo pega, ¿eh? ¿Qué significa? Que esto ya está ajustado perfectamente. Si suelto el botón izquierdo del ratón, ¡blaf! Automáticamente me ha quedado ajustado. Se me ha movido un poquito, perdón, ha sido mi torpeza, pero si yo hago lo mismo y me pongo aquí, lo suelto, veis que esto está perfectamente ajustado. Voy a hacer un zoom al máximo. Si tenéis la mano tonta, como yo lo he tenido antes y se me ha movido un poquito, pues os podéis poner encima uno del otro, pero ahora lo he hecho bien. ¿Veis? Ya lo tengo ajustado. Zoom del 6400%. Voy a reducir un poquito el zoom, ¿vale? Lo vuelvo a repetir. Muy sencillo, Voy a mover este objeto aquí mismo, voy a deseleccionarlo. Recordad que para utilizar las anclas de los objetos no hay que tenerlo activo, porque si lo tengo activo el objeto, si lo selecciono, entonces me aparecen los manejadores para que le cambie el tamaño, el chaflán de las esquinas, que podría cambiarlo así, ¿vale? Podría hacerla redondeada, podría soltarlo, ¿vale? No. Para anclar un objeto con otro, simplemente me tengo que poner en la punta del objeto con el objeto sin seleccionar, ¿vale? En los puntos de anclaje, que sería este, por ejemplo. Voy a hacer clic aquí con el botón izquierdo del ratón, lo muevo, lo muevo, lo muevo. Tengo el cursor en negro o la punta de la flecha del ratón en negro y cuando me voy acercando el punto de ancla, ¡plap! Se me pone en blanco. ¿Eso qué significa? Que ya está pegado, significa que está anclado y por tanto que ha quedado perfectamente anclado con ese punto. Voy a soltarlo y automáticamente aquí veis que el objeto ha quedado perfectamente anclado. Si le doy un zoom del 6400%, lo veis perfectamente. Voy a darle a un zoom del 400% y voy a mover el objeto aquí. Bien, para eso sirve, si me voy aquí a ver, perdón, ajustar al punto. Para eso sirve. Pero claro, esta opción se complementa con la de guías inteligentes. Si hago clic aquí en guías inteligentes me es más fácil, porque no me tengo que fiar solamente del cambio del
puntero del ratón, sino que además me dice por dónde estoy. Ahora estoy en el punto de ancla. ¿Veis que me lo está diciendo ahí? O ahora voy por el trazado. ¿Veis? Por tanto, esta opción, guías inteligentes, se complementa mucho con ajustar al punto. Y es conveniente tener las dos activadas si lo que queréis es producir este tipo de ajustes. Cuando estáis haciendo la caja de envase o queréis encajar un objeto con otro, a lo mejor este tipo de ajuste os interesa. Pero algunas veces este tipo de ajustes también son un rollo y también molestan y hay que desactivarlo. Porque, por ejemplo, queráis poner una cosa muy cerca de otra pero no ajustarla y no queráis que se os active ese imán. En ese caso, tenéis que jugar y activar o desactivar lo que es guías inteligentes, que es control U, o ajustar al punto, que es alt control apóstrofe en el teclado. ¿Vale? La manera de hacerlo, pues ya sabéis que es, como lo he dicho, que es así de simple, ajustar al punto, que es de esta manera. ¿Cómo se activa? Guías inteligentes y ajustar al punto. Cuando tengáis una, recomiendo tener activada también la otra. Voy a hacer el ajuste ahora, el anclaje con las guías inteligentes. Y fijaos que si yo el objeto no está seleccionado, es que si lo selecciono me van a salir los manejadores y entonces no puedo trabajar bien. Tengo que tenerlo deseleccionado. Sin seleccionarlo, voy poniendo el puntero del ratón, ya se me va cambiando dentro. Fijaos cómo cambio cuando me pongo la esquinilla. Tengo aquí trazado, eso no me vale, me voy a meter aquí dentro, trazado, y aquí que tengo ancla. ¿Veis? Ya tengo ahí ancla. Si hago clic con el botón izquierdo del ratón y no lo suelto y me voy moviendo, ¡plap! Se produce el mismo efecto que antes y yo ya sé que este objeto está alineado con el otro. Además, fijaos lo que me está diciendo, que los centros de los objetos están correctamente alineados. Si lo suelto, veis que ya tengo el objeto completamente alineado. De vosotros depende tener las dos opciones activadas o no, pero yo recomiendo tenerlas activadas porque son mucho más cómodas y mucho más intuitivas.